Ya para hoy, bueno, hoy yo creo que ya ustedes inician tema nuevo esta semana, si no me equivoco, está viendo el programa y veo que ustedes inician un tema nuevo esta semana. Entonces, para hoy, lo que vamos a hacer es ya revisar lo que viene siendo bastantes ejercicios de la unidad pasada, digamos, de la unidad 5. Ya saben, si tienen alguna duda o lo que sea, nada más me comentan, nada más me hablan o me escriben por el chat o lo que sea, y yo ahí lo voy viendo. Bueno, lo primero que tenemos es este problema que dice que un mol de un gas ideal a 300 Kelvin se comprime reversible e isotérmicamente desde un volumen de 25 litros a un volumen de 10 litros. Como es muy grande, la temperatura del reservorio del baño térmico de agua es esencialmente constante a 300 Kelvin durante el proceso. Eso que se comenta acá es básicamente lo que ya sabíamos de que es isotérmicamente. Aquí nos dice que se calcule el delta S, que es el delta S total. Este que ven ustedes, esta entropía medio, es la entropía de los alrededores. Y, y bueno, esta es la entropía del sistema. Así que, primero que todo, tenemos que hacer un proceso isotérmico. Así que hacer un proceso isotérmico, la energía interna es igual a cero. Sí, sigo utilizando esto bueno, utilizar estos como hacerlo en papel y ya después ponerlos. Y bueno, y que el calor reversible va a ser igual a menos el trabajo. Esa es la parte de la primera ley de la termodinámica. Todas esas ecuaciones. Lo primero que tenemos que determinar es el calor en el proceso reversible, que es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo de velocidad final entre velocidad inicial. Esto es el calor reversible para el proceso isotérmico. Y bueno, aquí tenemos los datos que estamos viendo y nos da que este sería el calor reversible para el proceso, que es igual a menos 2,29 por 10 a la 3 joules. Así que ya después de esto, ya después con ese calor, recordemos que muchas veces la entropía se determina con bueno, la diferencia de entropía es igual al calor entre la temperatura. Así que como vemos en este caso, la entropía es igual al calor reversible menos entre la temperatura. Y de aquí nos da que la entropía, que en este caso es la entropía del sistema, es igual a menos 7,76 joules entre Kelvin. Hasta el momento todo bien. ¿Alguna duda con algo? No sé. Sí. Si no hay preguntas, entonces. Ahora, como lo comenta acá, se necesitan la entropía de los alrededores. Y para este caso, la entropía de los alrededores va a ser igual al calor de los alrededores entre la temperatura. Ahora, podemos ver, esto lo podemos relacionar de esta manera. El calor de los alrededores va a ser igual al calor del sistema, pero en este caso va a ser como, va a haber como una igualdad entre el calor de los alrededores y entre el calor del sistema, pero a nivel, digamos, pero va a ser como el negativo, ¿ok? Así que esto es debido a que tenemos que la energía interna es igual a cero. Así que el calor de los alrededores va a ser igual al sistema, pero en este caso va a ser el inverso, o sea, el negativo del sistema. Y aquí nada más se hacen el mismo cálculo que es esto muy parecido a este, y tenemos que este es el valor de los alrededores. Y ya para el delta S total, tenemos que va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Aquí tenemos el caso y vemos que nos da cero. Ok. Si ustedes se acuerdan, yo la semana pasada les hablé de que la entropía siempre va a ser positiva. O sea, siempre
vamos a tener una entropía positiva. Ahora, en este caso quizás les puede sonar raro que esta entropía total les está dando cero, pero esto si ustedes se acuerdan también de la parte teórica, acuérdense que en un sistema reversible la entropía va a ser la mínima posible, mejor dicho. Entonces, sí es muy probable que en este caso de cero. ¿Se capta lo que se quieren decir? Sí, sí, y bueno, este ya sería el problema. ¿Alguna pregunta o lo que sea? Por cierto, sí se está viendo bien en la pantalla bueno, lo que estoy escribiendo o los problemas resueltos. Sí. Ok, es que no sé si está viendo bien, pero si no hay ningún problema, bueno, no hay ninguna pregunta, entonces podemos pasar. Entonces no sé si una pregunta, no, bueno, si no pasamos para el siguiente, que es uno muy parecido. Aquí nos dice que bueno, estos son problemas que sacamos en un libro, de ejemplos de un libro. Dice, un mol de un gas ideal a 300 Kelvin se comprime isotérmicamente mediante la presión constante igual a la presión final del problema 5.7. O sea, este problema acá. Esto ya pues, van a ver por qué es importante. Al final del proceso, la presión es igual a la presión externa. Como la presión es distinta a la presión externa, siempre excepto en el estado final, es decir, a que se entienda un poco, porque a veces esto pasa mucho con fisicoquímica, que hay veces que los problemas quizás a nivel matemático, a nivel ya de realizarlo, no es tan difícil, pero cuesta entenderlo. Eso lo que nos está queriendo decir es que al final del proceso, únicamente al final del proceso, la presión va a ser igual a la presión externa. Pero durante la otra parte, durante la otra parte de todo el proceso, la presión es distinta a la presión externa. Es decir, vamos a tener como una presión interna, ¿ok? Bueno, dice que este proceso es reversible, ojo con este dato porque todos lo vamos a ver. El volumen inicial es de 25 litros y el volumen final es de 10 litros. Y calcule también la temperatura del medio es igual, o sea que la temperatura es 800 Kelvin y calcule lo mismo que en el problema pasado. Ahora, ¿se está entendiendo esta parte de la presión externa, de esta parte, por qué la presión externa acá es una igualdad y acá no? Ok, entonces, voy a seguir. Brandon, Ajá. honestamente a mí no sé si lo podrías volver a repetir un momento. Ok, ok, no, tranquila. Este, básicamente, aquí lo que se nos comenta es que al final del proceso, la presión que va a tener es igual a la presión externa, ¿ok? Pero durante el proceso, o sea, en este volumen final de 10 litros, la presión es igual a la presión externa. Pero durante el proceso, cuando el volumen está como a 25 litros, la presión no es igual a la presión externa. Es decir, que vamos a tener una presión interna o una presión inicial. Ahora sí lo entiende. Sí, ya, ahora sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, así que aquí lo primero es determinar presiones. ¿Ok? La presión externa lo vamos a hacer con la ley de gases ideales de P por V es igual a NRT. Entonces la presión va a ser igual a NRT entre el volumen, y tenemos que es un mol del gas, el valor de R por el valor de la temperatura entre el volumen. Ojo, esto es muy importante, el volumen acá está, son 10 litros. Acá, para poder tenerlos en pascales, lo tuve que pasar a metros cúbicos. Esto es muy importante. Esto que se ve aquí, y quizás, o sea, se va a acercar un poquito más.
Esto de acá, que es igual, es que lo pasé a metros cúbicos. Recuerden que esa, que esa, bueno, esa conversión se hace de que un litro es igual, bueno, un metro cúbico es igual a 10 a la 3 litros. Así que aquí tenemos ya ahora sí la presión externa. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la presión inicial, es decir, la presión que tenemos en los 25 litros cuando está iniciando el proceso, que sería como esa presión interna que les comenté, que es la parte de arriba es exactamente igual, pero nada más que cambia los 25 litros y que igualmente se hace esta conversión para tenerlo en metros cúbicos para poder hacerlo en pascales. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte también? ¿O si alguna duda que tengan, nada más me comentan, ¿ok? Ok, aquí lo importante es, aquí lo comenté, aquí lo tengo escrito. La presión externa, como vemos, la presión al final del proceso va a ser mayor que la presión al inicio del proceso. Es decir, que vas a tener una compresión del gas a un volumen más pequeño. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces podemos determinar el calor de los alrededores. Que recuerda que el calor de los alrededores es igual a al menos W, al menos el trabajo, que es igual a la presión externa, en este caso, por el volumen final menos el volumen inicial. Ahora, ¿a qué voy con esa parte? De que, ¿por qué es importante esta parte? Porque tenemos la presión. Ahora, esto está un poco, yo puedo entender que esto se puede complicar un poco, pero básicamente, estamos teniendo que la presión externa es mayor, es decir, que el gas se está comprimiendo a un volumen más pequeño, como lo vemos acá, que el volumen final es más pequeño. Así que el calor de los alrededores se tiene que hacer con la presión externa, es decir, con la presión, en este caso, mayor, ¿ok? Porque va a ser la presión que va a estar como saliendo del sistema. ¿Se entiende ese caso? O si quieres se los vuelvo a explicar, porque entiendo que esto puede sonar un poco confuso. ¿Ok? Pero bueno, básicamente, sí, ahora por qué les estoy explicando mucho esto? Porque el calor de los alrededores, como se lo estoy diciendo, que es la presión que está saliendo del sistema, es el calor que está saliendo del sistema, este calor de los alrededores nos tiene que dar negativo, como es en este caso, que nos da menos 3,74 por 10 a la 3 joules. Y ya con este calor de los alrededores podemos determinar la entropía de los alrededores. Ok, ahora, ese calor de los alrededores. Si ven, este está un poco raro, pero básicamente el calor de los alrededores, la entropía, en este caso tiene que ser positiva. Aquí yo me equivoqué y este ya era como que el calor ya fuera del sistema, digamos. Eso fue un error mío a la hora de escribirlo, perdónenme. Pero básicamente pasa algo muy parecido como con este problema, que, que en los alrededores va a ser menos, va a ser, digamos, el negativo de la entropía que va a tener como en el sistema, va a ser algo muy parecido. Entonces en los alrededores va a ser una entropía positiva. Sí se entendió esa última parte, es que entiendo que quizás, o sea, como lo escribí acá, está un poco confuso, pero básicamente es que usted le está teniendo como este calor, que es lo que está saliendo del sistema. Este calor en sí, este calor que estoy calculando es el calor que está saliendo del sistema. Y para calcular el calor de los alrededores se necesita que este esté, bueno, que sea el negativo. O sea, es decir, que en este caso, como sé que no sea negativo, en este caso el cálculo se va a hacer con el valor positivo. ¿Sí se entiende o lo vuelvo a explicar?
Brandon, nada más entonces, digamos, el hecho de que sea negativo es porque es un calor que está afuera de mi sistema, nada más, básicamente. Sí, como que está saliendo del sistema. Entonces, esa igualdad, porque es bien que se da, digamos. Esta igualdad de acá, Sí, esta igualdad es porque para el caso de la entropía, generalmente, que en el caso de los alrededores, va a ser como la entropía, va a ser el negativo, de los alrededores va a ser como el calor del negativo de lo que está pasando en el sistema, ¿ok? El tema fue que yo aquí me equivoqué. Yo aquí no tuve que haber escrito aquí alrededores. Esto era como un calor normal, nada más una Q. El calor que está pasando en el sistema. Fue un error mío y disculpen. Pero básicamente es como, véalo como el calor del sistema en la presión externa, ¿ok? Y se hace esa igualdad. Esa igualdad es también debido porque esto es en energía interna, es igual a cero. Así que el calor se va a igualar de esa manera. Ahora sí se me entiende o no. sí. O sea, No, entonces, básicamente yo tengo como un calor que está trabajando, digamos, que está haciendo ahí como su trabajo, por así decirlo. Entonces, básicamente yo lo igualo a la energía que está saliendo hacia afuera, digamos, nada más. sí. Ok, sí. Y bueno, sí que ya con eso tenemos este valor para los alrededores. Recuerden que este decía que el sistema era igual al anterior, ¿verdad? Recuerden que acá lo decían, que decía como que eh, se comprime térmicamente ante una presión constante a la presión final del problema anterior. Así que nada más para el sistema tenemos este valor que es el mismo del anterior. Si nada más es volvernos a fijar, es este mismo acá, que ya hemos calculado antes. Y bueno, y ya se calcula la energía total. Es la energía del sistema más bueno, la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Y nos está dando un valor positivo. Ahora, algo muy importante. Este, vean que aquí nos decían que es un proceso irreversible, o sea, va a haber un valor de entropía. La entropía en un proceso irreversible nunca va a ser igual a cero. Y acá nos está dando como con una entropía total, como relacionándose bien con lo que es la teoría, que es positivo y además tiene un valor. ¿Sí se entiende esa parte? Para que ustedes recuerden de que siempre recuerden que ver que esto cumpla con lo que dice la, las leyes. O sea, si ustedes acá les dan una entropía total negativa, pues vuelvan a ver el problema porque algo está pasando mal. Pero, este, ¿alguno otro duda con este problema? Entiendo que este quizás fue un poco más confuso. Entonces, ¿algún otro duda? Ya los sincero, problemas un poco más. Brandon, Ajá. perdón, creo que Fabiola Murcia te escribió algo en el WhatsApp. Sí, lo acabo de ver. Sí, lo acabo de ver. Es que es está raro. Tienes últimamente está dando muchos problemas. A todos yo creo que nos está pasando eso. Así que ya no hay ninguna duda más con este problema. Este es muy enredado. Yo entiendo que este quizás se enreda un poco en ese sentido. Más esta parte, esta igualdad. Que ese fue un error mío de haber puesto, este era nada más el calor del sistema en general. Pero, pero bueno, ya ahora vamos a ir con estos. Ya vieron todos la eficiencia, ¿verdad? Ya estuvieron viendo, trabajando un poco con el concepto de eficiencia, ¿no?
Bueno, así que bueno, aquí tenemos este problema que dice, calcule el máximo trabajo que se puede efectuar un motor a un calor reversible operando entre 500 y 200 Kelvin si se absorben 200, digo, 1000 joules a 500 Kelvin. Esto se relaciona con el concepto de la eficiencia, ¿ok? Recuerde, la eficiencia es igual, bueno, este valor es el de la eficiencia, está en rara, yo no sé si el profesor a ustedes les habrá utilizado otro, vamos, como otro símbolo para representar la eficiencia. Cuando la vi era con una esta N, que la verdad no sé si cuál es el nombre, si es una letra griega o latina, no sé. Pero bueno, tenemos que la eficiencia es igual a uno menos la temperatura en frío entre la temperatura en caliente. Es decir, el foco térmico frío entre el foco térmico caliente. Y en este caso es uno menos 200 entre 500 y nos da que la eficiencia es igual a 0,6. Hasta aquí creo que esto es como lo más rápido que vamos a poder hacer. Porque después tenemos que... Hay otra forma para calcular la eficiencia porque aquí nos están pidiendo cuál es el trabajo máximo, es decir, el trabajo neto. Así que tenemos que la eficiencia es igual al trabajo neto entre el calor en el foco caliente. Esto también es otra fórmula que suele estar en los formularios. O sea, ayer estaba viendo el formulario del segundo examen y esta fórmula también venía, ambas estas fórmulas vienen en los formularios. Y pues nada más se hace la del despeje para calcular el trabajo neto. A mí me faltó poner que estaría en joules, que esta era 1000 joules. Y que tenemos que el trabajo neto es igual a 600 joules. ¿Alguna duda con este ejercicio? Eso es como muy corto. Brandon, yo tengo una consulta, es que ahorita estaba revisando un toque la presentación que nos dio el profe y hablaba de eficiencia en una máquina térmica. Ajá. Es como lo mismo, digamos. Es esto mismo. Esto es Ok. básicamente la eficiencia en una máquina térmica. Sí, es Es que más, en la presentación no sé por qué el profe ponía como una E en lugar como de la sí, N, digamos, pero es lo sí, mismo. sí, esta N, es que por eso les decía, no sé cuál símbolo utilizó Guillermo, porque esta N fue como yo la vi, que era una N, pero sé que también se puede utilizar una E. Es más, en algunos libros viene una E. Esa E que es como un epsilon, yo creo. Sí, Ok, sí, es el mismo. Esta N es igual a esa E, pero no sabía muy bien cuál fue el símbolo que utilizaron ustedes. Pero básicamente esta N es igual a esa E. Y bueno, aquí voy con el problema 2 de la práctica que les dieron a ustedes que les puso Guillermo para la práctica de la unidad 5. Este es el problema 2. Lo puse junto con este porque se relaciona mucho. Así que dice, suponga, es más, hoy mi intención es hacerles, si no me equivoco, ustedes, o yo lo que más o menos pregunté, a mí me dijeron que ustedes hicieron el problema uno 3 y 5. Hoy yo les voy a hacer el problema 2. Mi intención es terminarles de ver el problema 2, el problema 4 y el problema 6 de esa misma práctica. Así que dice, suponga que una fuente fría está a 10 grados Celsius. Si se requiere que una máquina térmica con su rendimiento de al menos 90%, ¿cuál debe ser la temperatura mínima de la fuente caliente correspondiente? ¿Ok? Tenemos que la N, o en este caso la E, como se lo dieron, es igual a 0,90 de este 90%. ¿Ok? Tenemos que el té frío es igual a 10 grados Celsius, que lo necesitamos hacer en Kelvin. Muy importante esto. Todas estas cosas se tienen que hacer en Kelvin, ¿ok? Siempre utilizar las unidades como lo hemos hablado principalmente del sistema internacional. Así que aquí tenemos, bueno, la misma fórmula que les vi antes, enseñé antes. Y de aquí nada más tenemos que despejar cuál es la temperatura caliente. El despeje lo hacemos de esta manera, de que la temperatura fría entre la temperatura caliente es igual a uno entre la eficiencia, uno menos la eficiencia. Y nada más aquí, nada más despejamos la temperatura caliente. Esto fue que me equivoqué escribiendo, perdón. Entonces le pasé el corrector.
Y tenemos que la temperatura en frío entre uno menos la eficiencia, ojo, en Kelvin, nos va a dar cuál es la temperatura caliente. Y esa es la temperatura caliente que tenemos en grados en Kelvin. Esa fue la temperatura caliente que nos dio. Y esta es la temperatura caliente en grados Celsius. Ahora, si ustedes se van a su solucionario de este problema, de la práctica esta, la práctica 2, van a ver que el valor que ustedes tienen dice que es 2557 grados Celsius. No se preocupen. El único cambio que realmente yo hice en relación a lo que hizo Guillermo fue porque lo probé y fue que él no puso el coma 15. Este coma 15 que él nada más puso como 273 y sumó que eso era 283. Entonces, el coma 15 de la temperatura en Kelvin no está, y es por eso que da ese valor en grados Celsius. Si ustedes lo hacen de esta manera, sí les voy a decir algo. Muchas veces va a pasar que ustedes van a hacer un cálculo y quizás a ustedes les dé un resultado muy parecido a lo que dice el solucionario o al valor que le dio otra persona, pero pueden pensar que está malo porque no es el mismo valor exacto. Quizás no es que esté malo, es que a veces es así, a veces esto pasa. Ok, digamos, o sea, a veces son cosas, principalmente son como de, ¿cómo se le dice esto? Principalmente son por el redondeo, así que dan valores un poquito distintos, pero suele ser con que esté muy cerca. Por ejemplo, en este caso, este valor estaría bueno. ¿Alguna duda con este otro problema? Yo nada más tengo una duda, Brandon. ¿Por qué lo devuelvo a Celsius? ¿Por qué no lo dejo en Kelvin? Es que creo que el problema lo pedía en Celsius. Ah, ok. Es que me acuerdo de ver que en el solucionario que tenía ese programa que venía en Celsius, entonces yo lo puse en Celsius. Ahora, en un caso este, yo lo hice dejado en Kelvin, honestamente, pero en un examen, pero en estos casos, si ve que aquí le dicen Celsius, principalmente creo que es por esta parte, porque acá está en Celsius, entonces es mejor dejarlo con las mismas unidades del que va a estar en la fuente fría, por decirlo de alguna forma. Si le respondí su pregunta con eso, Sí, gracias. ¿ok? ¿Alguna otra duda más? Creo que. Ok, entonces sigamos. Oye, estos están bonitos. Ahora les voy a explicar un poquito esas cosas, porque no sé si las han visto, estas dos cositas. Dice, un mol de, de monóxido de carbono gaseoso se transforma desde su estado inicial caracterizado por la temperatura inicial es igual a 320 Kelvin y el volumen inicial es 80 litros, a su estado final caracterizado por la temperatura final 650 Kelvin y el volumen final es 120 litros. Usando la ecuación 5,22, ahora les explico cuál es. Calcule el delta S para este proceso. Use los valores de gas ideal para P y K para el CO. No se asusten con esta cosa. No sé si las han visto o no. No se asusten. Ahora les explico cómo hacer esto más rápido. Y aquí tenemos el CV. El CV, ojo que nos lo están dando de esta manera, de manera variable. No tenemos un CV, un valor promedio, no tenemos un CV promedio, lo están dando de manera variable. Así que sí o sí vamos a tener que utilizar un integral. Cuando vienen variables así, de esta manera hay que integrar. Lo siento. Eso es lo que toca. Esa ecuación 5,22 que decía es esta, que delta S es igual a la integral entre t inicial entre t final, esto es una t final, CV entre t por dt más v inicial al v final por este beta entre esa caja y la diferencial de volumen. Esta es otra forma de verlo cuando es constante, cuando digamos, tenemos los valores promedio. Como en este caso no tenemos que utilizar las integrales. Ahora, para un gas ideal,
tenemos que B, porque veo que aquí nos están comentando que esto es un gas ideal. Esto pasa siempre. B es igual a 1 entre T y la K es igual a 1 entre P. Y utilizamos esta igualdad en donde V entre T es igual a NR entre P para poder colocar estos valores acá. Digamos, este valor de acá, el 1 entre T, ponerlo aquí en la parte del B, y el 1 entre P, ponerlo acá en la parte del K. Sí, sí se está entendiendo esa parte, porque eso es medio confuso. Donde básicamente al final nos va a quedar con esta ecuación. Ahora, lo pueden ver de esa manera, más enredada por culpa de que viene este valor de B y este valor de K. Pueden verlo de esa manera un poco más enredada. Si yo no recuerdo, yo es que ahora mismo no tengo la presentación. Tendría que poner a ver, pero en toque. Voy a dejar de compartir un segundo. Denme un segundo nada más. Porque lo pueden ver algo acá muy, como muy curioso, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, voy a volver a compartir. Ven que esta ecuación es esta, ¿verdad? Que dice que el delta S es bueno, la entropía, la diferencia de entropía es igual a T1, T inicial entre T final, CV entre T por dt más N por R por el logaritmo natural de V final entre V inicial. Esto es básicamente esto de acá. Lo único que aquí no está, aquí ya está, ¿cómo decirlo de alguna forma? Aquí ya está sin que estuviese constante, sin que estuviese, bueno, constante no, sin que estuviese promedio. Aquí ya está en caso de donde el CV es promedio, pero es básicamente la misma fórmula esta. ¿Sí me captan eso? Porque es básicamente la forma, es que esto lo que hace es como enredar un poco ese valor de B y ese valor de K, pero es básicamente esta misma fórmula que habíamos visto la semana pasada, esta misma, pero en lugar de tener el CV ya promedio, lo tenemos constante y por eso hay que hacerlo con la integral. Pero sí, sí se capta eso, o sea, sí se capta porque se está utilizando este valor, este tipo de ecuación. ¿Sí? Si ya saben, si tienen alguna duda, nada más me dicen. Y bueno, ya con el valor de t, ya nada más tenemos todo esto en la integral. Vamos poco a poco. Aquí me faltó poner que aquí hay una n, ¿ok? Aquí hay una n, pero que es un mol. Así que tenemos un mol es igual a la integral de la temperatura inicial entre la temperatura final por todo esto acá, toda esta variable, todo este valor de CV entre t, ¿ok? Entre t en la integral. DT, bueno, y estas K que están viendo ustedes acá, estas Kelvin que están viendo acá, esto nada más es para demostrar cuál es la unidad, ¿ok? No es como que es de T entre K, no, o sea, es como una K, es como nada más para la unidad, pero, o sea, la variable en sí es la T a la 2 bueno, la T a la 2 el T a la 3 y esta T abajo. También tenemos que, bueno, que es igual a n, pero bueno, es un molde, entonces no lo puse, por r, por el logaritmo natural entre la velocidad, entre el volumen final, entre el volumen inicial, que son estos volúmenes que tenemos aquí, y nos da que este es el valor de la entropía. Y ya sería ese el problema. ¿Alguna duda con este? Principalmente creo que lo pueden ver por la parte esta de cómo se llegó a esta ecuación. ¿Tiene alguna duda?
Ok, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. O sea, lo principal que les diría en estos casos es ignoren estos valores de B y este valor de acá. Eso es principalmente el consejo más rápido que les diría. Ok. Ahora tenemos uno muy parecido. En este problema, 2.5 moles de CO2 gaseoso se transforma desde un estado inicial caracterizado por T inicial es igual a 450 Kelvin y P inicial es igual a 1,35 bar hasta su estado final caracterizado por T final es igual a 800 Kelvin y P final es igual a 3,45 bar. Ok, usando la ecuación 5,23, ahora les digo cuál es para este caso, para este proceso, supongo que el comportamiento de gas ideal y usa el valor de B, esa beta, para el CO2. Y tenemos este CP, ok. Recuerden, vean que también en el mismo caso nos están dando un CP, no nos están dando un CP promedio, nos están dando un CP, este, como, bueno, ¿cómo se les dice? Una ecuación, básicamente. Se me olvidó cómo era que se le decía esto. Esta es la misma ecuación. Esta es la ecuación para esa ecuación que dice 5,23, donde dice que la diferencia de entropía es igual a T inicial de T final entre Cp entre T por dt menos P inicial entre P final, integral de de inicial y P final, PV por el coso por el beta de P. Ahora, recordemos que esa beta es igual a 1 entre la temperatura y que el volumen entre la temperatura, bueno, el volumen entre la temperatura es igual a NV entre P. Y nada más tenemos que nos va a dar esta ecuación. Donde igual es igual a casi puse la N y la integral de T inicial a T final entre CP entre T de T menos, o que acá menos por este tipo ¿cómo está esto? Menos N por R por el logaritmo natural de P final entre P inicial. Mismo caso que el anterior. Si ustedes ven, se les puede parecer mucho a esta ecuación. Es básicamente la misma. Si ustedes ven, aquí falta un N, pero recuerden que acá decía gas ideal para un mol, así que por eso es que está faltando el N, porque es un mol, entonces no lo notaron en este caso. Pero es básicamente el mismo caso que para este. Nada más que en este caso, en lugar de ser CV, es CP. Y bueno, y que es menos NR por el logaritmo natural de P2 entre P1. P final entre P inicial. Igualmente, ¿alguna duda con cómo se llegó a esta ecuación? De verdad, si tienen alguna duda me lo dicen, porque yo entiendo que quizás este tipo de formas, más con esto del beta raro, puede llegar a confundir mucho. Así que si tienen alguna duda, nomás me lo dicen, por favor. Y bueno, así que ya nada más, lo mismo caso que el anterior, ya con la fórmula bien puesta, tenemos que son, ahora sí, 2,5 moles por la integral de 450 Kelvin a 800 Kelvin, esta misma, esta misma ecuación de acá, que va a la parte de arriba. Recuerden que este es un T, que este es un T a la 2 y un T a la 3, que las Kelvin nada más, lo que único que representa esos K son la unidad entre T, entre T, entre T básicamente, menos los 2,5 moles la, por la constante de los gases ideales, por el logaritmo natural de del bar en estos casos, y este sería el valor que nos está dando. Algo muy importante, o sea, si ustedes quieren integrar toda esta cosa, háganlo, o sea, eso es cada quien. Ahora, yo recomiendo meterlo en la calculadora, obviamente, resolver la integral en la calculadora. Recuerden que tienen que comentar que resolvieron la integral en la calculadora, en un caso hacerlo así, en el examen. Yo lo que sí les tendría que tengo mucho cuidado es recordar que la T, en este caso la temperatura, va a ser como la X de la calculadora. Ustedes han visto, bueno,
Aquí sí se han hecho eso de hacer integrales por calculadora. Sí lo han hecho. Yo sí. Ok. Recuerde que esto es con una X, ¿verdad? Así que la variable va a ser una X. En este caso, esa T sería como una X, nada más. Así que sería 18, usted pone la integral de 450 a 18 a 800 y ponen en la quinta parte entre paréntesis, ponen que, bueno, es una fracción, en 18,86 más 7,937 por 10 a la menos 2 X, eso estoy comentando cómo hay que poner la calculadora, menos 6,7834 por 10 a la menos 5 X a la 2 más 2,4426 por 10 a la menos 8 x a la 3. Y abajo de la fracción ponen una x. Así es como habría que poner en la calculadora, ¿ok? Estos casos, háganlo por calculadora porque ustedes se ponen a resolver integral, que son integrales sencillas. O sea, si ustedes se ponen a ver, esto es una constante, esto es eliminar. Esto, o sea, nada más habría que hacer la parte de hacer la integral más sencilla porque nada más es una t, o sea, son las variables nada más eso nada más habría que poner una t, a la 2 y poner aquí esta la entre 2 y todo eso, pero es muy tedioso, se les puede ir mucho tiempo en el examen haciendo la integral, así que les recomiendo que lo hagan por la calculadora. ¿Alguna duda con estos dos últimos problemas? Algo que no se haya entendido, algo que hayan visto raro. Ok, entonces De mi parte todo bien. ok, voy a suponer entonces que no hay dudas. Más dudas. Así que, ahora vamos con el problema 4. Este fue el que yo creo que más nos vamos a llevar mucho más tiempo, ¿ok? Vamos con el problema 4 del problema bueno, problema que se le dieron a ustedes. Que dice, un gas ideal diatómico CV es igual a 5 entre 2 por R, independiente de la temperatura, describe un ciclo de Carnot A, B, C, D. Les hablaron de ciclo de Carnot, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que algo les había comentado también. De la figura. Recuerda que en esta escala, bueno, eso nada más es como es algo que está ahí. Durante las transformaciones, las temperaturas TA es igual a TB y TC es igual a TD. ¿Sí? Y las transformaciones de BC y DA ocurren sin transferencia de calor. ¿A qué se recuerda? ¿A qué dice esto? Básicamente, de A a B es isotérmico, de C a D es isotérmico, de B a C es adiabático, al mismo tiempo isentrópico, y de A a D es adiabático y al mismo tiempo isentrópico. Bueno, desde A. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Por el momento me van diciendo, básicamente, aquí, de aquí, aquí, sí se está viendo mi puntero, ¿verdad? Porque el rato les estoy explicando esto y sí ven mi puntero, digamos, el mouse. Sí. Ok, entonces, de A a B, todo esto está isotérmico a 850 Kelvin. De B a C es un proceso adiabático, es decir, sin transferencia de calor. Recuerden que en los procesos adiabáticos sin transferencia de calor habíamos comentado que eran igual a procesos isentrópicos. Es decir, que tampoco hay transferencia tampoco hay entropía. La entropía es igual a cero. De C a D es también un proceso isotérmico, o sea, eso está a una misma temperatura. Y de D a A tenemos un proceso adiabático. ¿Okay? Vemos que la presión, en este caso acá está en atmósferas, estos son valores de presión en atmósferas y estos son variaciones en volumen. Y ustedes tenían como un cuadro muy parecido a este que lo vamos a ir llenando.
Va señalando poco a poco mientras vamos haciendo problemas. Aquí dice, calcular las variables desconocidas en cada vértice y completar el cuadro, este cuadro de acá. Y calcular para las etapas de A a B, es decir, de esta etapa a esta etapa, y de D a A, es decir, de acá a acá, el trabajo en joules, el calor en joules. Esto es importante que esté en joules, porque ahora les explico la razón. La variación de la energía interna en joules y la variación de la entropía en joules entre Kelvin. Okay, entonces vamos primero con la parte A. Vamos añadiendo los puntos que ya conocemos, ¿ok? Vemos, en el A tenemos una presión es igual a 10, ¿verdad? Lo sacamos del gráfico. 10 de presión, aquí lo tenemos acá, 10 atmósferas. ¿Verdad? Bueno, también como podemos ver, en el punto A, el volumen se relaciona a 2 litros, así que tenemos 2 litros. Y que la temperatura en Kelvin es igual a 850 grados Kelvin, 850 Kelvin. ¿Okay? Todo esto lo sacamos del gráfico así rápido. ¿Sí se entendió esa parte? Porque del gráfico vamos a seguir sacando algunas cosas. Ok, bueno, voy a seguir haciendo, bueno, voy a seguir comentando. Aquí, otra cosa que sacamos del gráfico es que la presión en el punto B, y vemos que la presión es igual a 8, así que tenemos que es 8 atmósferas. No conocemos el volumen en el punto B, ¿verdad? Que no hay una línea que nos diga cuál es el volumen en el punto B, pero sí conocemos cuál es la temperatura, porque tenemos que TA es igual a TB, es igual a 850 Kelvin. Y en este caso, para la temperatura, también tenemos los de TC es igual a TD. O sea, la temperatura en C es igual a la temperatura en D, que en estos casos son 310 Kelvin. Así que tenemos que son 310. Esto es todo lo que hemos conocido por el momento solo viendo el gráfico. Y ahora vamos con la parte de cálculos. Esto es lo único que podemos sacar con el gráfico. Pero esto es muy importante que sí lo vayan anotando durante cuando están haciendo un ejercicio de este estilo. Así que ahora sí, para la parte A, lo primero, tenemos CP, recordemos que es igual a CV más R. Recordemos que eso era que CV, que R es igual, bueno, eso es una igualdad que no puse acá, pero recuerden que R es igual a CP menos CV, así que CP es igual a CV más R. Tenemos que CP, sabemos que es igual, el CV es igual a 5 medios de R. 5 medios de R, que es lo que tenemos acá. Y entonces podemos calcular más R, entonces tenemos que el CV es igual a 7 medios de R. ¿Sí? Ahora, es muy importante este valor. Esta es una constante que es muy de los procesos adiabáticos. ¿Se acuerdan de esta constante? Que es igual a CP entre CV. No saben lo que es esto. Esta cosita acá. Bueno, pues voy a ver si lo habrán visto. Así que básicamente el CP entre CV, si hacemos esta cosa, nos va a dar que esto es igual a, bueno, sería acá 7 medios entre 2 quintos. Si hacemos esta cosa, nos da que esto es igual a 7 quintos. ¿Ok? Y esto es muy importante. Esto lo calculé de un solo para poder hacerlo, este, porque eso va a ser muy importante para, ahorita van a ver, principalmente para el tema de temperaturas.
bueno, tema de relacionar temperaturas con los volúmenes. Entonces, lo que se va a utilizar principalmente va a ser de que esta constante, que es comparar el trabajo, menos uno, nos va a dar igual que es un valor de 2,5. Así que esto es también muy curioso. Yo estuve haciendo el problema y yo dije, ok, tenemos desde acá, con esto, con estos valores de acá, con este valor de PA. Les voy a decir porque sí me pasó esto. Yo estoy haciendo el problema y yo dije, ok, voy a sacar los moles con el valor de R. Pero durante estar haciendo el problema, me di cuenta que no me valía la pena. Me di cuenta que por conveniencia, lo mejor que me podía dejar era dejar que N por R es igual a P por V entre T. Y bueno, es igual a este valor y es igual entonces a 20 litros por atmósfera entre Kelvin. Esto fue pura conveniencia. Se los digo que esto fue pura conveniencia porque yo estaba haciendo el problema y me di cuenta que yo le saqué los moles básicamente despejando junto con la R, es decir, poniendo P por V es entre T por R y hacer el valor y sacar los moles. Pero me di cuenta que esto no, digamos, como que causaba así, lo más fácil sencillo era ponerlo como N por R es igual a este tipo de cálculo. ¿Ok? Así que ya tenemos, ya tenemos esta parte, así que ya tenemos como estos moles, así que vamos a irnos como la parte de B a A, ¿ok? De A a B. Básicamente, necesitamos sacar el volumen de B. Necesitamos sacar el volumen de B. Ahora, tenemos T es constante, ¿verdad? Habíamos visto que la temperatura en el punto A y en el punto B eran constantes. Y tenemos que el valor de n y el valor de r también son constantes. Lo único que se va a cambiar va a ser el volumen y la presión y el volumen y la presión. Es lo único que cambia. Así que es muy sencillo de que nada más se relacionan en este caso estos dos. V por P, VB por PB es igual a VA por PA con estos otros constantes. Y de acá se determina cuál es el valor de la V, el valor del volumen en el punto B, que es igual a 2,5 litros. Y acá podemos poner 2,5. ¿Sí se entendió esa parte? Pues sí, Sí, bueno, dice lo que de yo. sí, la verdad, me acabas de aprender que son las haya acá usted. Es que siento que los estoy enviando mucho, no sé. Yo sí voy entendiendo, de hecho, si lo soy sincera, yo no entiendo más a usted que al propio profe. Ah, ok. Sí, no sé, o sea, supongo que. Bueno, es que es sábado, o sea, entiendo que no quieran estar aquí. Pero bueno, entonces ahí sí le pregunto, ahí respóndame, por favor. Y le doy explicando a usted. Y nada más después de la grabación en YouTube. Ujú. Bueno, así que, sigamos. Tenemos ahora, ya tenemos estos valores en la tabla completados, ya el punto B. Ahora, ¿qué nos interesa? Sacar el punto de B a C y la parte de B a A. Estos aquí son donde se complica un poquito. Pero de B a C, tenemos esta igualdad rara. Tenemos esta igualdad rara. Ok. Recuerda que yo lo que comenté antes, espera, de que esto es una parte como de que relaciona, básicamente, esto es P por V y esta cosita de acá, esta Y, es porque es un trabajo, es porque estamos trabajando de manera adiabática, como yo lo comenté antes, esto es mucho de la parte adiabática, esta cosita que yo está acá. Así que P por V, bueno, así, tenemos que P por VB es igual a NFT por TV. Esto es ley de gases ideales en estos casos. Estas son las leyes de gases ideales para el punto B y para el punto C.
Sí, eso estamos claros. Ahora, ¿cómo se ve esto en temperatura? Porque claro, nosotros lo que nosotros nos conocemos cuál es el valor de... Nosotros conocemos la temperatura en el punto B y en el punto C, pero nosotros no conocemos cuál es el volumen. A nosotros nos interesa calcular el volumen, pero tampoco tenemos la presión en el punto C. Nosotros no tenemos ni la presión ni el volumen en el punto C. Así que utilizar esta parte de acá sería como un poco... no se podría. ¿Qué es lo que se hace? Se relaciona este valor de P con este valor de la temperatura. Y que va a ser igual a TB por VB, pero al hacerse esta relación de este sentido, este cosito se tiene que restarle 1. Brandon, tengo una Ajá, pregunta. Digamos, eso es algo como que siempre me ha tenido un poco de duda. Entonces, digamos, por ejemplo, yo puedo hacer como la igualdad o la relación de que si yo tengo P1 V1 es igual a P2 V2, puedo decir que T1 V1 es igual a T2 V2, digamos. O ajá. sea, sí, siempre puedo hacer Porque, como esa relación a mi conveniencia mientras el problema me deje. porque vea este caso, vea que el valor de V se relaciona con que el valor de T va a ser, digamos, está como en la misma línea, por decirlo de Ujú. alguna forma. Pero en estos casos, cuando son con temperatura, eso es muy importante, ¿ok? Vean, cuando son con temperatura, cuando son con temperatura, esta V, esta cosita es menos, ese coso menos 1, o sea, le voy a poner como que una Y menos 1. Esto es para el caso cuando es relación, este es el caso que relaciona un proceso adiabático con temperatura constante. Ahora, cuando usted quiere relacionar el PU, la presión con la temperatura, con la presión con el volumen, básicamente es la P por el volumen entre la Y. Ahora, ¿qué pasa cuando usted quiere calcular la otra? ¿Qué pasaría? Estas son las relaciones generales para esta cosa. Cuando usted quiere calcular una relación entre la temperatura y y el volumen, digamos, la temperatura y la presión, porque, digamos, se tiene muy conocido con eso con el volumen, pero... espere, porque en esos casos, lo principal va a ser que la presión, o sea, esto es como que un poco raro, pero básicamente la presión va a ser por 1 entre T, como un 1 entre una T. Pero igual, o sea, esa presión y temperatura casi nunca se va a usar. Lo principal es que tengan claro estos dos, ¿ok? Porque ese otro como que casi nunca se utiliza. Ese otro se utilizaría ya con dos presiones o con dos temperaturas. Pero lo principal es con estos dos, ¿ok? Que esto es una relación que se utiliza cuando usted quiere relacionar el volumen con la temperatura en adiabático o el volumen con la presión en adiabático. ¿Sí me entiende esa parte? Sí, nada más entonces, digamos, esas relaciones son únicamente cuando yo tengo como procesos adiabáticos. Con Porque procesos es que, adiabáticos. sí, porque cuando yo he visto como los formularios normalmente siempre lo ponen ya escrito de esa manera. O sea, si yo tengo otros procesos ya no me sirve. Si usted tiene otros procesos, no le sirve exactamente. Si usted tiene un proceso isotérmico, directamente esta Y de acá no existe para un proceso isotérmico. Esta Y no existiría. Esta Y Ok, no existe. Eso es nada más para procesos adiabáticos. ¿Sí le quedó claro? es, sí, gracias. Ok. Ok. Así que eh, así que aquí tenemos, bueno, esa relación. Tenemos la temperatura en B, el volumen en B, el Y, esta Y menos 1 es igual a la temperatura en C
por el volumen en C, que es lo que no conocemos, por esta Y-1. Yo no me compliqué la vida y lo resolví con calculadora. Y me dio este valor de volumen, que es igual a 81,12. Así que ya podemos poner que este valor de volumen es igual a 81,12. Y bueno, y la presión en C es muy sencillo, que ley de gases ideales, N por R por la temperatura en C entre VC. Ahora, el N por R, como lo hemos visto en este caso, es igual a 20 litros por atmósfera entre 850 Kelvin. Este N por R es todo esto de acá por los 310 Kelvin entre el volumen. Y nos da ese valor de temperatura, de ese valor de presión que es igual a 0,23. Por si acaso, todos estos valores yo ya los revisé con el solucionario que le hicieron ustedes. O bueno, ahí venía cuál era la solución, cuál era el en cada uno de ustedes y sí dan estos resultados. Y si usted hace las causas en la cálculo, o sea, le va a ver que sí le dan estos mismos resultados. Que sí es algo que me Ok, recomiendo que haga. Les recomiendo que después, y cuando esté estudiando, revise todo eso para poder hacerlo. Bueno, ok. sigamos. Ahora vamos con la parte de D a A. ¿Cómo hacemos esta parte de D a A? Lo mismo. Tenemos P por A por VA es igual a P por D por VD. Bueno, esta es la ley de gases ideales de cada uno de ellos. T por A por VA, con este cosito acá está Y-1, es igual a T por TD por VD, entre esta cosita está Y-1. Igualmente, yo nada más sustituyo los datos, y le pongo que lo resuelvo con la calculadora y me da este valor de volumen, que es igual a 24,9. Así que tenemos que son 24,9 litros, 90 litros. Y seguimos con el mismo caso, que es igual a que tenemos aquí la ley de gases ideales, ya con el valor de V, igual este es 20 entre 350 Kelvin. Y aquí y podemos determinar que la presión es igual a 0,29 atmósferas. Así que ya tenemos terminado con el cuadrito. ¿Sí se entendió cómo se llenó todo el cuadrito? ¿Se puede entender Sí, bien? Ok. Sí, lo más raro es esta parte de esta relación. Esta relación es básicamente con esa Y, es un proceso diabático. Ahora vamos con la parte B. Dice que era calcular para acá, para de A a B y de A el trabajo, el calor, la variación, la energía interna y la variación de la entropía. Es decir, para un proceso isotérmico de A a B y de D a un proceso adiabático. Empecemos con B a D. Con B a D. Rápido. Proceso isotérmico. Calor, energía interna igual a cero. Eso es sencillo. Recordemos, primera de la termodinámica, la energía interna depende de la diferencia de temperatura, y si no hay diferencia de temperatura, nos va a dar que es igual a cero. El calor, tenemos que es igual a N por R por T, por el logaritmo natural de VA entre VB. Voy a intentar agrandar un poquito más, para que sea un poquito mejor. ¿Esto dónde sale? Básicamente son las fórmulas que ya se habían utilizado para el examen anterior. Por eso le digo, esas fórmulas se van a seguir utilizando. Entonces era muy importante que las tengan muy en cuenta porque esas fórmulas se van a seguir utilizando. Y esto básicamente es el valor de calor para un proceso isotérmico, que es igual a los moles por el valor de la R, de la constante de gases, por la temperatura, por el logaritmo natural de la velocidad final entre la velocidad inicial. La velocidad final, digo, el volumen final entre el volumen inicial. El volumen final va a ser el VB y el volumen inicial va a ser el VA, que ya son todos datos que conocemos. Y que tenemos este N por R, acá, 800 Kelvin, por el logaritmo natural de 2,5 litros entre 2 litros. Ahora, nos está dando
2,46 litros por atmósfera. Acá es algo importante. Recuerden que este litros por atmósfera es una forma de energía. Es una forma de ver la energía. Así que el litro por atmósfera, al ser una forma de ver la energía, después lo podemos relacionar con los joules. Esta es una relación que se busca en internet. O sea, esto nada más lo busca en internet, que un litro por atmósfera es igual a 101,225 joules, y tenemos el valor en joules, que es igual a 452,6. Y si no me equivoco, ese es el valor que le tendría que haber dado. Sí, me acuerdo que ese es el valor que tiene que haber dado. Así que recuerden, nada más, el litro por atmósfera es una forma de ver la energía. Es como una unidad de energía. Y entonces, al ser una unidad de energía, se puede relacionar directamente con los joules. Que recuerden que nos estaban pidiendo que todo esto lo pusiéramos en joules. Y bueno, y que el trabajo es igual al menos por el valor de la Q. Eso es nada más de la primera ley de termodinámica. Recordemos que al no tener energía interna, el trabajo va a ser igual a menos el valor de la Q. Y entonces va a ser igual nada más a menos 552,6 joules. Hasta el momento todo bien. Sí. Ok. Y bueno, y para este proceso isotérmico sí le podemos determinar cuál es recordemos que el calor es igual a la temperatura por la energía, por la entropía. La entropía va a ser igual al calor entre la temperatura. Va a ser igual a 456,6 joules entre 850 Kelvin, y tenemos que la entropía es este valor de 0,553 joules entre Kelvin. ¿Sí? Y ahora vamos con la parte B, de esta misma parte B, ahora con la parte de A, que es igual a un proceso diabático. De aquí a acá es un proceso diabático. Bueno, recordando también que tenemos estos valores de acá. Así que desde A, proceso diabático, rápido y sencillo. Valor de Q igual a 0. Que habíamos dicho también, cuando un proceso es adiabático, es al mismo tiempo es entrópico, es decir, no hay diferencia de entropía, así que es igual a 0. Esto es rápido, esto es lo más sencillo. Ahora, ¿cómo se determina la energía interna en un proceso adiabático? Es igual al CV, N por CV por la diferencia de temperatura. Ahora, ¿cuál era el valor de CV que teníamos nosotros? El valor de CV que teníamos nosotros, como vemos acá, era 5 medios, ¿ok? Aquí me equivoqué y tuve que haber puesto 5 medios, perdón. Era 5 medios, yo puse 2 quintos, pero era 5 medios. Era 5 medios, así que tenemos que ese es el valor de CV, 5 medios por N por R, por la diferencia de temperatura. Tenemos, entonces, para acomodarlo un poquito mejor, para poder hacer la parte que habías dicho antes, N por R es igual a 5 medios por TA menos TD. Y aquí nada más, como habíamos visto antes, esta relación como fracción, esa fracción, por lo que habíamos visto antes, que como era el valor de N por R, que es igual a 20 litros por atmósfera entre 850 Kelvin, por la diferencia de temperatura, que es 850 Kelvin menos 310 Kelvin, que es la diferencia de temperatura que va a tener que hacer de este punto a este punto. Y pues aquí nada más volvemos a tener un caso parecido, en donde el valor de energía interna va a estar en litros por atmósfera. Recordemos que es una forma de ver la energía,
lo ponemos en dichos por atmósfera y aquí en joules tenemos que este es el valor en joules, este es el valor que nos da en joules y este sería el valor que nos da en... Y nada más que recuerden que para un proceso diabático la energía interna es igual al trabajo, básicamente la energía interna se relaciona con el trabajo, es igual al trabajo, entonces sería el mismo valor. Sí, puedo entenderse todo. Yo sí. Okay. Ahí veo que llegó Crystal, entonces, Crystal, ¿tiene alguna duda con lo que puedo ver? De ahí no ando medio perdidilla, pero ahora veo la grabación para ubicarme Sí, bien. si no era la grabación. Y bueno, nada más faltan dos problemas más de lo que vamos a ver, que este es el problema 6 de la práctica de ustedes, y después voy a hacer otro, que es estos que a René le gusta ponerlos, honestamente. Sé que a René le gusta ponerlos, así que es por eso. A René le gusta poner este tipo de problemas así. Ok, así que ya ahora con esto, vamos con este problema 6 de la práctica de ustedes dice que es calcule la diferencia de entropía en joules entre Kelvin para convertir un mol de hielo a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión a un mol de vapor de agua a 100 grados Celsius y 0.5 atmósferas de presión. Esto es básicamente, cuando vienen este tipo de problemas, es básicamente ir haciendo las entropías a nivel como, por decirlo de alguna forma, las entropías a nivel de como por fracciones, ¿ok? Como por partes. Así que tenemos un bol de hielo. Lo tenemos que llevar a vapor de agua. O sea, tenemos un bol de hielo. Lo tenemos que pasar primero a 0 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es pasarlo pues tenemos que hacerle una fusión, ¿verdad? Pasarlo de 0 grados Celsius, bueno, de 0 a estado sólido a estado líquido, hacer una fusión. Así que va a haber una entropía de fusión. Ahora les explico cómo se calcula. Eso va a ser una entropía 1. Después, hay que calentarlo. Hay que llevarlo hasta los 100 grados en agua líquida. En agua líquida. Porque va a estar, lo primero que se va a hacer es que va a pasar de estado sólido a estado líquido. Eso va a ser, ahí va a haber una entropía. Pues va a pasar ahí, pues, el calentamiento va a tener otra entropía. Después va a pasar a estado gaseoso. Y por último hay un cambio en la presión. ¿Cómo lo podemos ver de esta manera? Vamos a ver los datos que necesitamos. Primer dato que necesitamos. Entalpía de fusión. ¿Ok? Entalpía de fusión. Yo lo busqué en internet, honestamente. Y me dijo, y me dice que es 6010. Estos casos, o sea, ustedes no, obviamente no se tienen que aprender cuál es la entalpía de fusión del agua, cuál es la entalpía de vaporización. Se los van a dar. O sea, en un caso de esto que les pongan esto en un examen, se los van a dar. Así que, la entalpía de fusión tenemos que la entalpía de fusión es igual a 6010 joules entre mol. El CP, pero vean algo raro. Ustedes han visto que el CP del agua siempre suele ser como 3,14, más o menos. Pero esta es agua líquida. En esos casos es como un tipo de agua gaseosa. Esta vez es agua líquida. Así que el CP, el calor, el, ese calor específico del agua, en agua líquida va a ser igual a 75,3 joules entre mol por Kelvin. ¿Ok? Tenemos también la entalpía de vaporización, que también la busqué en internet, y tenemos que la entalpía de vaporización es igual a 40.700 joules entre mol. Y tenemos que el valor de R de la ley de gases ideales es igual a 8,314 joules entre mol por Kelvin. Ahora, otra cosa importante es, tenemos una temperatura 0 grados Celsius, necesitamos llevarlo a Kelvin. Tenemos una temperatura a 100 grados Celsius y necesitamos llevarlo a Kelvin. Así que
Esos son todos los datos anteriores. Estos datos probablemente se les brindarían. Esos datos de acá se les brindarían. Todos estos datos de acá. Y estos sí, los sacan ustedes así haciendo nada más que recuerden que tienen que estar todo en Kelvin. Así que vamos con el primer cambio de entropía. Porque después tenemos que calcular la entropía total. Y vamos con el primer cambio de entropía. Vamos con la fusión del hielo. La fusión del hielo se determina muy fácil. Vea que le estoy poniendo delta S1, o sea, entropía 1, porque después va a haber una suma, spoiler, de 4 entropías. Así que es, delta S1 es igual a la entalpía de fusión del hielo entre la temperatura en la que ocurre esa fusión. ¿A qué temperatura ocurre esa fusión? A 0 grados. Así que lo tenemos que poner en Kelvin. Así que aquí nada más ponemos el valor y nos da que la entropía en 1, la entropía 1 es igual a 22,002 joules entre Kelvin. ¿Okay? Si ven por qué yo descarté el mol este mol de acá, ven por qué lo descarté. Es porque esto por lo general va multiplicado por un mol, pero va multiplicado por los moles. Pero como aquí tenemos un mol, no lo multipliqué. Así que por eso es que. Pero esto es por lo que acá está el mol de que aquí no aparece acá. Porque esto iría multiplicado por un mol. Pero como es un mol, es uno, no lo puse. Entonces, por eso. Sí se entiende el por qué, digamos, primero esta parte de cómo sacar la entropía para la función del hielo. Sí, Ok. Así que ahora vamos con el calentamiento que les comenté. Va a haber un calentamiento de 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Así que tenemos un calentamiento. ¿Cómo se determina la entropía de un calentamiento? Muy fácil. Moles por Cp por el logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Por aquí debería tenerlo. Aquí está. Recuerda el proceso reversible de la entropía. Este es un proceso isobárico, es decir, estamos utilizando a presión constante. Es esta misma fórmula. N por Cp por el logaritmo natural de T2 entre T1. Es esta misma fórmula que tenemos acá. Así que tenemos que esto va a ser igual a un mol por el valor del Cp del agua líquida. Por eso es que lo pueden ver distinto a lo que hay, porque por lo general, si no me equivoco, el CCP, que es como 3,14 o 3,18. No me acuerdo, creo que era 3,14, que es como el que casi siempre está en el agua. Es como que no agua gaseosa, este es agua líquida, por eso este valor es importante, porque este es el valor de CP, y aquí tenemos el logaritmo natural entre de la temperatura en grados Celsius, o sea que va a pasar de 0 grados Celsius, temperatura inicial acá, a 100 grados Celsius, que va a pasar acá, pero en este caso en Kelvin. Recuerden que es importante tenerlo en Kelvin, más teniendo en cuenta que acá mismo nos lo comentan que estas unidades van a ser joules entre Kelvin. Y tenemos ese valor de la entropía en esta entropía 2, por decirlo de alguna forma. Sí se entiende cómo se sacó esa entropía, con ese calentamiento. En un proceso isobárico. sí, todo claro. Ok. Ahora, ¿qué pasa primero? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vaporización del agua. Recuerden que esto está. Ahora tenemos, para que entiendan, ahora mismo estaríamos como que estamos ahora mismo en este estado que tendríamos ahora mismo el agua, la tendríamos como que agua en 0 grados Celsius, agua en 200, digamos, tenemos el agua a 100 grados Celsius, pero en estado líquido. Necesitamos cuál es el vapor. Así que para la vaporización del agua es muy parecida con la del hielo, pero en vez de esos, los valores del hielo es la entropía 3, en este caso esta sería la tercera entropía que estamos calculando,
va a tener la entalpía del vapor, esta acá, esta aquí, entre la temperatura del vapor, que la temperatura del vapor lo tenemos a 373,15 Kelvin. Así que aquí nada más ponemos que es 40.700 joules entre mol entre 873,15 Kelvin. Recuerden lo que les comenté antes, que va a haber acá un mol que no lo puse por términos de conveniencia y que va a hacer que el valor de la entropía sea 109,07 joules entre Kelvin. O sea, esto es básicamente muy parecida a esta acá, pero en vez de utilizar los datos en la parte de fusión, se utilizan los datos en la parte de vaporización. Si ven que ya la letra para este punto es un poquito fea, perdón, ya era muy de noche y, y ya no está escribiendo muy bonito como antes. Ok, ahora, como les digo, pero en este caso, ahora tenemos vapor de agua a 100 grados Celsius, pero está a una atmósfera. ¿Cómo lo necesitamos nosotros? A 0,5 atmósferas. ¿Cómo lo determinamos? Básicamente, haciendo una entropía para un cambio de presión. ¿Cuál sería la entropía para un cambio de presión? Lo podemos ver muy fácil. Es, por aquí creo que lo tenía. Es como este acá. Como N por M. Es como que este acá. Este. Como este aquí. O más fácil por verlo así de esta manera. Básicamente es la entropía, acá lo que estamos viendo es, la entropía por lo general va a ser n por r por el logaritmo natural de algo que esté cambiando. En este caso, en este tipo de ejercicios, este caso, lo que está cambiando en aquel momento era la temperatura, ahora lo que está cambiando es la presión. Así que vamos a tener una presión, pero lo importante de acá es que la presión, por lo general, en este tipo de casos, aquí se pone la presión inicial arriba y aquí se pone la presión final abajo. En este caso era al revés. Aquí era final entre inicial. Aquí es inicial entre final. ¿Okay? Y el resto es igual, o sea, n por r por el logaritmo natural de la presión a una atmósfera, la presión inicial entre la presión final, que es igual a 0,5 atmósferas, y nos da que ese es el valor de la entropía en el valor 4, el valor de la entropía, la cuarta entropía, que es cuando se hace cambio de presión, y ya con este valor de la cuarta entropía, podemos sacar la entropía total, que es igual a delta S1 más delta S2 más delta S3 más delta S4, acá están todos los valores, y aquí tenemos el valor de delta de entropía total. No me acuerdo, creo que en el problema de ustedes, este valor daba como 160,34, algo así, joules entre Kelvin. Este tipo de decimales es probablemente por un tema de, como les he comentado antes, va a ser por un tema de redondeo. Quizás aquí se hubiese puesto un 23,50, alguien hubiese puesto un 23,50, o a que hubiesen dejado un 23,00, así. O sea, es más por un tema de redondeo. Ahora, ¿se entiende este problema? ¿Se entiende todo este problema? Sí, Ok. Y vamos con el último de hoy. Hoy creo que la clase está un poquito más provechosa. Me dio tiempo a hacer bastantes. Tenía miedo que no me dieran. Y estos son de. Van a ver esto y van a decir, "Mae, que diablos es esto", pero bueno, no le tengan miedo. Esto es entropías con reacción química. ¿Ok? Entropía con reacción química. Esto. Me acuerdo que cuando yo hice el examen. No, me puedo fijar en aquí un rápido. Creo que a mí me salió una parecida. No, me voy a fijar en un momento. Pero creo que a mí me ha salido una entropía con reacción química. Sí, a mí me ha hecho una entropía con reacción química. Así que, por cierto, estuvo un poco curiosa. Así que puede pasar que les vengan un problema así parecido. Un cambio de entropía con reacción química. ¿Cómo se hace esto? No le tengan miedo. Es sencillo en realidad.
Espérense un momento para prender la luz. Nada más. Estos valores que ven acá, estos valores de entropía estándar, es básicamente el valor de entropía del CO en estado gaseoso a 298,15 Kelvin. Aquí está del CO2 y del oxígeno. Estos creo que se pueden encontrar en ciertas tablas. Creo que se lo pueden encontrar en ciertas tablas. Pero como les digo, en un caso que les pongan a hacer una aquí que, como ya vieron, puede pasar porque a mí me pusieron a hacer uno. Pues va a ser importante que sí les van a dar estos valores, así que tengan en cuenta que existen tablas con este tipo de valores, existen esas tablas, así que nada más para que tengan en cuenta eso. Y bueno, aquí dice, la dependencia calorífica a presión constante, o sea, el proceso adiabático, vamos viendo esto desde el primer momento, con la temperatura para CO, CO2 y O2 viene dada por la dependencia, la capacidad calorífica para el CO gaseoso es así, para el CO2 gaseoso es de esta manera y para el O2 gaseoso es de esta manera. Es básicamente una capacidad calorífica variable. Y como le digo, estos valores también suelen venir en tablas. Hay tablas, me acuerdo que yo una vez tuve que hacer un problema no me acuerdo si era por una tarea o así. Y yo tendría que buscar estos valores de capacidad calorífica para cada uno de ellos. Estos vienen en tablas, hay tablas con este tipo de valores también. Ahora, como le digo, es muy probable que en un examen si les ponen a hacerlo de esta manera, que la capacidad calorífica de esta manera, les pongan la capacidad calorífica ya de un solo, como viene acá. Y como que también, estos sí que los pongan a buscar en tablas, pero básicamente la entropía estándar a 298,15 y eso también. Estos, como digo, estos valores suelen venir en tablas. Ahora, cuando hay que buscar estos, es un poco más complicado, pero tampoco es así, tampoco lo veo muy, muy, muy grande, o sea, tampoco es tanto. Y bueno, y dice que calcule la entropía estándar de reacción para la reacción esta. Bueno, monóxido de carbono gaseoso más un medio de oxígeno forma CO2. Esta reacción creo que todos la hemos visto en algún momento de nuestra vida. Y esto es importante, aquí se queda 475 grados Kelvin. Bueno, sí, 475 Kelvin. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero que todo, como vemos que está a 475 Kelvin, todas estas capacidades caloríficas y estas entropías están a 298. O sea, no podemos calcular directamente utilizando estas. O sea, no podemos calcular como la entropía como que esta es la temperatura. Vamos a tener que utilizar una variación de temperatura, es decir, una integral. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sacar la capacidad calorífica total. Eso es lo primero. ¿Cómo se determina la capacidad calorífica total? Vamos viendo. Tengo la reacción CO. ¿Cuál es este valor? 31,81. 31,08. Así que, bueno, primero que todo, bueno, no. CO. ¿Cómo se acuerdan? Supongo que creo que lo habíamos hablado la vez pasada con las entalpías de reacción, que generalmente los productos suelen venir en negativo. Los productos suelen venir en negativo. Digo, en positivo. Y los reactivos suelen venir en negativo. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Que generalmente pasa Más o eso. menos. Bueno, en este tipo de casos, cuando usted está calculando, en este caso, usted está calculando una entropía para una reacción, la parte esta de capacidades caloríficas, o en general todo esto, en los productos el valor es positivo, pero en los
reactivos el valor es negativo. ¿A qué me refiero con que sea negativo? Con que si esto es 31,08 es un negativo, es igual a menos 31,08. ¿Ok? Y ahora sí quedó un poco más claro, porque lo vamos a ver así. Y creo que en este caso pasa algo parecido. ¿Sí? O lo podemos ver más fácil, esto que estoy queriendo explicar con esto. Con la entropía. Tenemos las entropías estas. Tenemos, antes de verlo con la capacidad calorífica, vamos para explicar eso rápido. Hay un tipo de entropía de reacción para a 298 grados Celsius. 298,15 grados Kelvin, perdón. Así que, ¿cómo vamos a tener? La de los productos menos la de los reactivos menos la de los reactivos. Ahora, en este caso, esto es un medio porque el O2, esto es un factor estequiométrico. Aquí hay un medio de oxígeno, aquí habría un medio de entropía de oxígeno gaseoso. Y pasaría algo muy parecido con estos casos. Tenemos el valor de CO2. Así que tenemos este valor positivo. ¿Ok? Pero ahora hay que restarle porque estos valores de acá de los productos para esta capacidad calorífica va a ser negativa, así que va a ser menos 81,08 menos un medio, porque vean que esto es un medio, es un factor estequiométrico de 30,81. Ahora, ¿ya se entendió más? ¿O ya lo, ya ahora sí se entiende? ¿O lo vuelvo a Sí, explicar? ¿Seguros? creo que Ok, sí. ok, ok. Básicamente, productos generalmente va a tener el valor positivo y reactivos generalmente va a tener el valor negativo. Ese valor negativo lo único que es un cambio de signo, ¿ok? Por ejemplo, este caso. Vamos a ver este caso. Vamos a ver cuando se relaciona, ¿verdad? Así, con todas estas, ¿verdad? Así que tenemos el CO2, el valor de CO2, 7,937 por 10 a la 2. Aquí yo lo que hice fue sacar el 10 a la 2 afuera o sea, porque el 10 a la 2 va a multiplicar a todos, así que se puede hacer de esta manera para hacerlo un poco más sencillo. Para no estar poniendo este aquí por 10 a la 2, este aquí por 10 a la 2, este por 10 a la 2, así que lo hice de esta manera. Así que, ¿qué pasa con este caso? Recuerden que yo les dije que estos iban a ser negativos. Las de CO, este sería negativo, o este sería también negativo, pero lo único que hay es un cambio de signo. Así que tenemos un cambio de signo. Así que aquí nada más sería menos, o sea que tenemos un menos acá, así que sí sería un más 1,452 y un medio por más un medio por 1,187 y todo por 10 a la 2. Entonces estas son las de la temperatura en, en T, que sería la temperatura, bueno, una temperatura en este caso, que nada más con un Kelvin. Y ahora sí ya se puede explicar un poco mejor. Sí, ya, ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, aquí otra cosa curiosa es, acá tenemos este negativo, acá tenemos este negativo, ¿ok? Este de acá es negativo. Así que yo lo que hice fue sacar el negativo afuera del paréntesis y pues todo el resto, o sea, en este caso para el T2, que porque voy a ir uno por uno. En este caso para el T2, el CP del CO2 es negativo. ¿Qué se puede hacer? Una forma que yo lo hice de esta manera, porque no sé, sentí que era más sencillo era sacar el negativo afuera de todo el paréntesis, de toda la suma, y pues con este fue sacar negativo, este valores de CO hubiese sido negativo en estos casos, hubiesen sido valores negativos, porque vean que aquí son positivos y aquí son positivos, de CO y CO2, aquí serían positivos y aquí estaría positivo, así que aquí habría que poner negativo, pero como yo puse este menos acá, así que
Este menos va a hacer que este valor de acá sea positivo y este valor de acá sea positivo. Y todo esto es por 10 a la menos 5, T2 entre K a la 2. Y bueno, ya los últimos, nada más en relación a estos dos, que sería igual a este, que está, este CO2 está positivo, porque es el producto, está positivo acá, este valor es este aquí, de 2,4426 por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8 está acá, y más porque este tenía un negativo, el de CO, pero en este caso sería positivo, porque recuerden que se cambia el signo, porque ese sería un reactivo, y entonces sería este valor de 1,4973 por 10 a las 8, y todo esto en T a la 3, básicamente. Y vean que aquí no había valor de O2, entonces no se pone. Básicamente es como que se omite el valor del oxígeno. ¿Sí quedó claro todo esto? Sí, mucho mejor, ahora sí entendí. Ok, perfecto. Y bueno, aquí veo que tiene un montón de valores, pero esto nada más es una suma. Esto es una, bueno, esto, este valor menos esto, menos este valor de acá. Así que aquí nada más este CP que tenemos aquí es, este CP es igual al CP, y ahora sí, pero esto nada más es sustituyendo estos valores. O sea, acá se hizo esta ecuación, todo esto de aquí, todo esto de acá, todo esto es este valor de acá, todo este valor de acá, todo este valor de aquí, por 10 a la 2 es este valor de acá, acá este también, todo este valor de acá, todo este valor es este valor de acá, que es 11,1233 por 10 a la menos 5, T a la 2 entre K a la 2, y por último todo este valor de acá es igual a este valor de acá, que es igual a 3,940 por 10 a la menos 8, T a la 3 por K a la 3. Lo único que se hace es ustedes hagan bueno, hagan su calculadora o lo que sea, y es 18,36 menos 31,08 menos un medio por 30,81 y les va a dar este valor de acá, menos 27,63. En este caso, el otro, 7,937 más 1,452 más un medio de 1,187 y les va a dar este valor de acá, 9,990, bueno, 983 por 10 a la menos 2, este por 10 a la menos 2 es el que sacamos aquí, este sería negativo, así que menos este valor, este básicamente habría que lo mejor que sería, lo que habría que hacer es poner menos y poner toda la ecuación, menos 6,7834 más 3,1415 más un medio de 2,3968 nos da este valor de acá, que es igual a 11,1283 por 10 a la 5, que es ese por 10 a la 5 que está aquí, T a la 2 entre K a la 2. Y por último, el 2,4426 más 1,4973 es este valor de acá, 3,940 por 10 a la menos 8, T a la 3 y 60 a la 3. Y estos Kelvin, recuerden que estos Kelvin en todos estos casos, este Kelvin de acá, este Kelvin de acá, este Kelvin de acá, y todos los Kelvin de aquí, este valor de acá, básicamente nos dice cuál es la unidad. Así que, siguiendo con el ejercicio, como había dicho antes, recordamos que la diferencia de entropía, va a haber una entropía, la diferencia de entropía estándar, es decir, la diferencia de entropía no es 298,15 Kelvin, va a ser igual a la entropía del CO2, que es el producto, a esa temperatura, que es igual a este valor de acá, este valor que tenemos aquí, menos, porque ahora vienen los productos, la entropía del CO, que es igual, en estado gaseoso, que es igual a este valor de acá, menos un medio, porque está la relación estequiométrica, como habíamos visto antes, de la entropía en oxígeno, que es igual a este valor de acá. Y aquí nada más está como yo los puse, y tenemos este valor de entropía. O sea, es 213,74 joules entre Kelvin por mol menos
197,67 joules entre Kelvin por mol menos un medio por 205,138 joules entre Kelvin por mol, y nos da que esa entropía estándar a 298,15 Kelvin es igual a menos 86,50 joules entre Kelvin por mol. Básicamente es resolver esto. ¿Se entendió toda esta parte? Ya casi vamos a terminar, tranquilos. Sí. Ok. Ahora, ¿cómo sacamos la entropía total? La entropía total para una reacción va a ser la entropía total estándar, la entropía estándar, es decir, esta entropía estándar que acabamos de calcular está acá a 298,15 Kelvin, entre, y aquí, esta es como la forma general, ¿ok? Esta es como la fórmula general para sacar estos valores. Entre este valor, siempre por lo general, o mejor dicho, yo nunca he visto un caso que no pase esto, pero bueno, supongo que tiene que haber alguno, pero por lo general, si algo me ha enseñado en fisicoquímica y los profesores de fisicoquímica es nunca decir que esto pasa siempre, pasa nunca, así que esto por lo general, la temperatura inicial va a ser 298,15 Kelvin entre la temperatura que estamos trabajando, que en este caso sería, como nos decía acá, 475 Kelvin, por el Cp, bueno, del Cp entre T por dt. Es decir, esta integral, esta parte de acá, ese Cp, recuerden que es esto de acá. Así que como lo habíamos hecho en algunos momentos antes, haciendo esta otra parte, ponemos todos los números, así que tenemos este valor de la entropía. Este valor de la entropía, yo les había comentado que es este de acá. Así que aquí lo tenemos, menos 86,50 joules entre Kelvin por mol, más la integral de 298,15 a 475. ¿De qué? De este CP. Este CP que tenemos acá. Ponemos una paréntesis, menos 27,63 más 9,983 por 10 a la 2 T entre Kelvin, menos 11,1233 por 10 a la menos 5 T a la 2 entre Kelvin a la 2, más 3,940 por 10 a la menos 8 T a la 3 por Kelvin a la 3 entre T. Recuerden, como les había comentado antes, que esta T de acá, que para la fórmula de ver el Kelvin, ignórenlo en cierta manera, porque Kelvin nada más nos dice cuál es la unidad, esa temperatura, que va a estar en Kelvin. Es lo único que nos comenta. El resto no nos interesa nada para el términos de la integral. Como yo les digo, ¿cómo lo haría yo? Sería metiéndolo en calculadora. Esta integral meterla en la calculadora, que como les digo, si en algún caso alguno no sabe cómo hacer eso, nada más me pregunte y yo se los puedo explicar. Pero recuerden que en estos casos esta Kelvin no interesa. Así que, ¿cómo se metería en la calculadora? Usted pone la integral de 298,15 a 475, ponen un paréntesis y ponen una fracción en la parte donde ya tienen que poner la parte de qué es lo que va dentro de la integral, ponen una fracción, ponen un paréntesis en la parte de arriba, ponen nada más un paréntesis en la parte de arriba, ponen menos 27,63 más 9,98 por 10, 9,983 por 10 a la menos 2 x. Aquí estoy diciendo cómo lo pondría en la calculadora, ¿verdad? X. Todo esto acá, para el términos de cómo poner la calculadora, equivale a una x. Menos 11,1233 por 10 a la menos 5 x a la 2, porque tenemos el t a la 2, así que sería x a la 2 más 3,940 por 10 a la menos 8 x a la 3, porque este sería el t a la 3, y abajo hay que poner abajo, en la parte de abajo, esto hay una t, así que sería entre una x. Y ya pues entonces la calculadora nos da que el valor de entropía total es igual a menos 88,26 joules entre Kelvin por mol.
¿Alguna duda con este ejercicio? Por si acaso aquí ya ni más, no sé por qué sale que son 11 páginas y ya no hay más. ¿Pero alguna duda con este ejercicio? Súper claro. Está bien. Así que, entonces, ya voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. Entonces ya habremos terminado con todas las ejercicios de hoy. Así que voy a detener la grabación. Y ya les mando el